Bienvenidos. La siguiente clase ha sido diseñada especialmente para estudiantes de segundo año de Medicina de la Universidad de San Carlos. Específicamente el tema a tratar será Introducción a la Epidemiología Analítica. Realmente el tema de epidemiología analítica es muy amplio, pero como veremos, los aspectos básicos a estudiar en este caso, que son el chi cuadrado, intervalos de confianza, odds ratio y riesgo relativo, son los aspectos básicos necesarios para un estudiante de segundo año de medicina. Esperamos que refuercen sus conocimientos con las prácticas y ejercicios que con su docente realizarán en el salón de clase. Dar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Es averiguar el qué causa el brote. O sea, el análisis de cada variable que usted dispuso en sus hipótesis. El cuándo, dónde y a quiénes, basados en el estudio descriptivo. El cuándo es en qué tiempo, el dónde es la gráfica del lugar y a quiénes en base a la distribución por grupos etarios. La hipótesis debe basarse en la fuente, o sea, el agente causal, el modo de transmisión probable del brote y la exposición asociada a mayor riesgo de enfermar. Si es de naturaleza de fuente común, hay que suprimir el origen. Si la transmisión es de persona a persona, dirigida a los enfermos, o sea, la fuente, y proteger a los susceptibles. Lo anterior es la base lógica de la fase analítica del brote. Recuerde, siempre hay que utilizar el sentido común, siempre primero actúe para controlar el brote y luego haga su informe escrito. Para evaluar hipótesis utilizando un sistema exploratorio. Hay que recordar que las enfermedades no ocurren al azar. Según el capítulo 1 del MOPESE, son los determinantes los que lo provocan. Hay que comparar grupos para determinar riesgo de enfermar. Hay que obtener información de los casos. En un brote es fácil obtener individuos sanos y controles. El diseño de investigación de los brotes es de casos y controles, el cual es retrospectivo en todos los brotes. Casos y controles. Los datos obtenidos se disponen en tablas de 2×2 por cada variable investigada. La estrategia básica es la comparación, prevalencia de exposición entre los casos y los controles. La significancia de asociación entre exposición y enfermedad se mide mediante la prueba de chi cuadrado. La fuerza de asociación entre exposición y enfermedad se mide con el odds ratio. Los estudios de cohortes. Generalmente se aplica a estudios prospectivos, pero hay excepciones. ¿Cuáles? Con frecuencia ocurren brotes en instituciones cerradas, como escuelas, conventos, internados, cuarteles, etc., donde es posible identificar a toda la población potencialmente expuesta. En esta situación se puede aplicar el estudio de cohortes. Estudio de cohortes. Los resultados se escriben en cuadros de 2×2. Se mide luego la tasa de ataque entre expuestos y la tasa de ataque entre no expuestos, entre cada variable investigada. La significancia de asociación entre exposición y enfermedad se mide mediante la prueba de chi cuadrado. La fuerza de asociación entre exposición y enfermedad se mide con el riesgo relativo. La variable con mayor tasa de ataque entre expuestos será en principio considerada la fuente implicada del brote. Interpretación del intervalo de confianza. El resultado del OR y del RR deben siempre estar dentro de su respectivo intervalo de confianza, el cual debe siempre ser mayor de 1. La relación entre variables debe ser lógica. Siempre hacer definición conceptual y operacional de cada variable investigada. Interpretación. Un OR igual a 1 indica ausencia de asociación de exposición entre enfermedad de dicha variable. Y un R menor de 1 indica un efecto protector de dicha variable siempre que exista correlación lógica. Un OR mayor de 1 indica exposición de riesgo. Generalmente se acepta que sea mayor de 1.5 o aún mayor para que tenga mayor significancia.
Pasamos ahora a la parte operativa. En un estudio de casos y controles, ¿cómo sacamos el chi cuadrado? Se escogen dos grupos de un mismo contexto, dos tipos de pacientes, unos que están enfermos, a los cuales los llamaremos casos, y otros que están sanos, que se llaman controles, de un mismo contexto. Es muy importante recordar esto. De esta población, habrán enfermos que estuvieron expuestos al factor de riesgo. Se escriben en la casilla A. Pero también habrán enfermos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Se ponen en la casilla C. Habrán personas sanas que estuvieron expuestos. Se ponen en la casilla B. Y habrán personas sanas que no estuvieron expuestos, se ponen en la casilla D. Seguidamente, la casilla N representa la suma de toda la población. Y simplemente para calcular el chi cuadrado, sustituimos los valores escritos aquí con letras por los valores numéricos correspondientes. El resultado del chi cuadrado debe ser siempre, para que tenga significancia estadística, la asociación entre variable y enfermedad mayor a 3.84. Luego, para establecer el RR, sustituimos los valores que están en nuestra tabla de 2 por 2, siempre y cuando nuestro chi cuadrado haya demostrado significancia estadística, o sea que sea mayor de 3.84. Si no, esto ya no tiene razón de ser. Recordemos que el RR lo usamos en estudios prospectivos y también lo podemos utilizar en brotes en los cuales conocemos a toda la población de expuestos. El odds ratio, su fórmula es multiplicar A por D y B por C y sacar una división. También se le llama razón de productos cruzados por trabajar de esta forma. Se utiliza en estudios retrospectivos y se utiliza en la mayoría de estudios de brote. Luego de haber explicado brevemente en forma teórica la utilidad y cómo se realizan las operaciones estadísticas de odds ratio, riesgo relativo y el chi cuadrado, pasaremos cada uno a realizar ejercicios y resolución de dudas con sus profesores en su salón de clases. Muchas gracias por la atención prestada.